Pido un aplauso para el doctor Puig. ¡Hombre! Doctor Puig! ¿Cómo estás, doctor? Claro, como tiene todas las respuestas, está súper contento, ¿no? Bienvenido. Me encanta tu colonia, lo de Puig. Bueno, me he leído el libro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Te ha Sí, gustado? sí, claro, es que dentro está lo que... Hoy tienes un nuevo libro que se llama Ahora yo, y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo. Esta ya es la segunda edición, Mario. Sí. Claro, como Justin Bieber ya, claro. Ya petándolo. Bueno, Fíjate. pues la cosa es que en este libro, que rápidamente, bueno, la verdad es que me lo regalaste tú, pero lo leí, lo he terminado, y aquí hablas de cómo solucionar el miedo. Pero lo primero, Mario, es saber qué es el miedo exactamente. ¿Qué pasa por dentro ahí? Me gustaría primero hacer la reflexión sobre qué no es el miedo. ¿Qué no es? Claro, el miedo no es nuestro enemigo. El miedo es un compañero. Nosotros nacemos con el miedo y morimos con el miedo. Es muy curioso porque hace unos siglos ocurrió un hecho singular. Felipe II mandó la Armada Invencible contra la reina Isabel, que estaba defendiendo a los protestantes, y una mujer embarazada en Inglaterra, horrorizada por lo que comentaban de la Armada Invencible, dio a luz prematuramente al que sería luego el famosísimo filósofo Thomas Hobbes, que escribió libros como Leviatán, El Ciudadano. Y Thomas Hobbes dijo: mi madre parió gemelos, al miedo y a mí. Tú imagínate, Pablo, lo que sería si en esa pócima mágica que somos no hubiera unas gotitas de miedo. Seríamos insensatos, no reflexionaríamos, no habría una mínima cautela. El problema es un problema de dosis. Cuando en lugar de tener las gotitas necesarias de miedo para tener esa cautela, tenemos una dosis excesiva, entonces ya no podemos hablar de miedo, tenemos que hablar de pánico. Y el pánico es el que nos bloquea, el pánico es el que nos convierte en personas violentas o el que nos hace huir. Por ejemplo, el miedo lo gestionan una serie de núcleos cerebrales, los núcleos amigdalinos, la sustancia gris periacueductal, una serie de nombres raros. ¿Y qué pasa? Que si yo voy por el campo y de repente veo algo que creo que es una serpiente, me veo en una piedra y digo, ¿pero qué hago aquí? Y parece que he volado, porque mis músculos han activado. Pero ¿cuál es el problema nuestro? ¿Qué es lo que nos genera muchas veces pánico? Esa vocecita que es, no puedes, no vas a llegar al hormiguero. ¡No puedes! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Qué horror! ¡No darás la talla! ¡Va a ser horrible! Va a ser horrible. Y esa vocecita empieza a generar cambios físicos muy profundos que son los que nos paralizan. Vale, ¿y qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es respirar bien, ¿no? El pánico altera profundamente todo lo que es nuestra fisiología, lo que es nuestra bioquímica. Por eso necesitamos tomar dominio de esa fisiología. Entender que nuestro oponente no es el miedo, nuestro oponente es el pánico. Hay tres formas de dominar esa fisiología. La primera es la respiración. La respiración es lo primero, eso es, lo primero que se altera, esa respiración agitada. Esta es una plaza... Están tejiendo trancas. Vale, perdón. Ay, lo que estará haciendo trancas. Es una plaza que hay que conquistar, si la hemos perdido. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente con inspiraciones lentas, despacio, un ratito, y luego una expiración prolongada. Lo segundo que hay que cambiar es la postura. No podemos estar así. Tenemos que ponernos de pie. Tenemos que ponernos firmes. O sea que si tú tienes... Eso es. Si tú tienes miedo, hay que... Firmes. Hombros atrás. Mirada al frente. ¡Vamos, cobardes! Barbilla hacia adelante. Sí. Sonrisa. Ahí está. Que conozcan nuestra estatura. Eso es. No, Pablo, no le digas eso, hombre. Y en tercer lugar, un paso adelante. El más pequeño que nos atrevamos a dar. ¿Por qué? Porque el problema es cuando nos quedamos paralizados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y dar ese paso. Porque aunque parece un paso pequeño, el cerebro lo interpreta como yo puedo. Porque solo si tú sientes que puedes, darás un paso. Yes, you can. Yo he notado, porque esto de la respiración tiene su cosa, y además lo explicas en el libro y me parece curiosísimo. Porque hay una idiotez que todo el mundo dice, y perdona a todos los científicos, pero todo el mundo dice cuerpo y mente como si fuesen dos cosas. Pero el cuerpo también es la mente, no se puede separar biológicamente. Entonces, cuando tienes miedo, yo he notado que, por ejemplo, encoges los hombros, ¿vale? Y entonces haces lo de respirar mal. Tú dices que hay que relajar, respirar bien, pero me llama la atención una cosa. Dices que cuando inspiremos, pensemos que el aire que entra es azul. Sí. La razón
de los colores es la siguiente. El hemisferio derecho del cerebro, la mitad derecha del cerebro, está muy influenciada por los colores. Por eso nosotros sabemos que los colores de los lugares nos afectan emocionalmente. Y por alguna razón, científicos de hace muchos años en Oriente descubrieron que el color azul produce una sensación de sosiego. Entonces, sencillamente, la sensación, imaginarte que el aire que respiras es de color azul, sabemos que genera sosiego. Hay experiencias muy interesantes con el color azul. Ajá. Pero no está completa esa información todavía, de momento. O sea, no se sabe así de, esa es el azul por no sé qué y no sé cuánto. No sabemos porque nuestro paradigma, nuestra forma de ver en Occidente le cuesta muchísimo entender estos conceptos, estas intuiciones profundas que tuvieron una serie de científicos de la mente y que, bueno, chocan con nuestra forma más analítica de entender las cosas. Vale, entonces, respiramos, pensamos en el azul, paramos un poquito la respiración. O sea, respiración más larga, ¿vale? eso es. Y luego cuando soltamos aire dices que hay que pensar en la palabra uno. Sí. Sí. Uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno y no cebolla? La pregunta es bastante buena. No cebolla por lo siguiente. Porque cuando tú piensas en una cebolla estás pensando en algo concreto. Te gusta, no te gusta. A lo mejor si alguna vez te picaron los ojos empiezas a tener una sensación de desagrado. Cuando utilizamos un concepto abstracto, el uno no existe en la naturaleza, es una creación, tampoco existe el cero, o palabras como calma, no hemos visto a la calma andar por la calle, vemos a una persona calmada. Los conceptos abstractos tienen mucho más poder a la hora de paralizar esa vocecilla incesante que nos está poniendo la cabeza como una jaula de grillos. O sea, tengo miedo, porque además lo bonito de esto es que tú dices que todo el mundo puede conseguirlo, esto que estamos hablando de la respiración inmediatamente dominar. Fíjate lo importante que es, por ejemplo, que en medicina personas que van a quirófano, personas a lo mejor que van a ser sometidas a cirugía cardíaca, les enseñan estas tecnologías, por lo menos en los lugares donde yo las aprendí, y eso hace que esas personas, incluso estando a nivel inconsciente, por supuesto, intubados y anestesiados, su propio sistema vegetativo, el que está controlando las cosas, se comporta de una manera mucho más favorable, la tensión se gestiona mucho mejor, el sistema de defensa, el sistema inmunológico es mucho más activo y después, cuando está en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, se observa una reducción de las arritmias, de las alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco. Es muy profundo, parece mentira que algo tan sencillo pueda tener un impacto tan grande. Pues nos quedamos con esto. Cuando tengáis miedo es fácil, respiras en azul, mantienes la respiración. Y Atila, el rey de los unos. Sueltas el aire hasta que no te quede nada de aire, diciendo uno. Pide un poquito de entrenamiento, es decir, estas cosas no suceden de repente, estás súper nervioso y te a ver, voy a hacer eso, voy a respirar, azul, porque entonces te puedes poner pero tan tenso que empeoras. Poquito a poco vas ganando gestión, vas ganando potencia en esa estrategia y desde luego vaya que sí es útil, claro que sí. Ajá. Bueno, pues lo haremos. De hecho, esa respiración la usan, esto es información que tengo yo privilegiada, los geos antes de entrar en situaciones de riesgo usan este tipo de respiración que llaman respiración antiestrés y hoy la hemos aprendido completamente gratis. Bueno, el libro está súper bien y creo que es recomendable y por eso es este. ¿Vale? Ahora se ve de yo. lejos, pone yo. Mario.